Bueno, una vez hemos hecho esta conversión, entonces vamos a ir reemplazando. ¿Listo? Todavía nos falta una parte, pero quiero ir reemplazando para que no nos vayamos a confundir. Vamos a reemplazar nuevamente nuestra fuente. Vamos a tener nuevamente nuestra resistencia a la entrada. Esta resistencia, recuerden que es la resistencia de la fuente y es igual a 1.0. Recuerden que esto es una resistencia normalizada, nos falta multiplicarla por 50, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, muchachos, pues básicamente vean que ahora nosotros convertimos, teníamos un inductor en serie con nuestra línea, ¿cierto? O una línea en serie con un inductor y lo convertimos a un capacitor. Pero recuerden que el teorema, la transformación de Richard nos dice, vea, usted tiene un capacitor, conviértame ese capacitor en un circuito abierto y adicionalmente la impedancia de ese capacitor, ¿sí? La impedancia de ese capacitor es 1 sobre C. O sea que esto era 1 sobre C, entonces la impedancia de esa línea nueva que vamos a meter pues sería 1,299, ¿cierto? Porque simplemente sería invertir la posición de estos dos. O sea que vamos a tener esta primera línea de esta forma, ¿vale? Esta primera línea de esta forma. ¿Y qué tenemos? Profe, la impedancia característica de esa línea es 1.299. ¿Vale? ¿Cuánto mide? Muchachos, esto mide lambda octavos, es decir, mide lo que hemos llamado nosotros L. Recuerden, L es lambda G octavos. ¿A dónde? A la frecuencia de corte. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que la longitud de onda pues depende de la frecuencia. ¿Listo? Entonces después dicen, no, pero ¿cuál frecuencia? ¿Cuál frecuencia utilizo? Después, ¿qué viene? Es que lo convertimos. Teníamos una línea microstrip de 50 ohmios. ¿Se acuerdan que agregamos una línea falsa? ¿Cierto? Esa línea de 50 ohmios. Y teníamos el inductor, ahora tenemos el capacitor, que lo acabamos de poner, y una línea de 4.35. Entonces van a dibujarla. Van a dibujar esa nueva línea. Esa línea va a quedar por aquí, ¿sí? Con una impedancia característica de 4.35. Profe, ¿y cuánto mide esa línea? Muchachos, esa línea debe medir también L, es decir, lambda octavos. Después, ¿qué venía? Después lo que teníamos era la línea capacitiva que ya teníamos que se quedaba intacta. Pues pongámosla de una vez, ¿cierto? La línea esta que venía aquí abierta, esa no le vamos a hacer nada, básicamente mide L, ¿cierto? Ella se quedó quietica, no cambió. Z sub 0, ¿esa cuánto mide? Mide 1,405. 1,405, que era esta línea que está acá. ¿Qué nos falta? Nos falta transformar este último pedazo, aplicar lo mismo que hicimos acá. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, permítanme, yo borro acá. Igual ustedes, si quieren volver a ver, pues simplemente devolver el video un poquito. Permítanme, yo borro para no confundir. ¿Vale? Y aprovechar el dibujo que tenemos aquí, que nos sirve bastante. Entonces aquí sí está más directo porque tenemos el Z, la impedancia primero y después la línea. Aquí tenemos la impedancia primero y después la línea. Entonces, esta identidad de Kuroda, pues básicamente lo que nos dice, vea, usted tiene esa línea, tiene un inductor conectado con una línea microstrip, ¿cierto? Lo tiene conectado con una línea microstrip. ¿Y qué va a hacer entonces? ¿Qué va a hacer? Pues hermano, vea, va a convertir esta señora que tiene en Z1 y está en Z2, va a convertirla a una línea microstrip de impedancia N cuadrado Z1 con un capacitor
con un capacitor en paralelo. ¿Cuánto vale la capacitancia de este señor? Vale 1 sobre n cuadrado Z2. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto vale este valor? ¿Cuánto les va a dar este valor? Cuando ustedes van y reemplazan, este valor les da de nuevo 4,35. Y este valor les va a dar exactamente nuevamente 1 sobre 1,299. Aplicando el mismo procedimiento que aplicamos en el anterior, solo que ahora ¿qué tenemos? Primero tenemos la línea microstrip, porque ya que teníamos primero el inductor y después la línea microstrip. Ahora vamos a tener primero la línea microstrip con impedancia característica de 4.35 y después el capacitor con capacitancia de esto, ¿cierto? Y ahí vamos a aplicar exactamente lo mismo que acá. Entonces vienen acá, reemplazan, viene la línea con impedancia característica de 4,35. ¿Cuánto mide, profe? Mide L. De aquí hasta acá mide L. Y viene el último capacitor, que recuerden que un capacitor, por las transformadas de Richard, se transforma en una línea con impedancia de 1 sobre la capacitancia. O sea que este también mide 1,299. Finalmente, ¿qué tienen? La resistencia de carga, que vale 1. ¿Cuál es el siguiente paso, profe? Bueno, muchachos, el siguiente paso es ya no trabajar con la impedancia normalizada, sino que vamos a multiplicar todos sus valores de impedancia característica por 50 ohmios. Entonces vamos a tener ya nuestro circuito definitivo, nuestro circuito microstrip definitivo. Entonces vamos a tener primero un elemento resistivo, que es una línea, con impedancia característica 50 ohmios. Después viene una línea abierta, con impedancia de ¿cuánto? Pues simplemente sería 1.299 por 50 ohmios. 1.299 por 50 ohmios. Si quieren lo llaman Z1, a que no lo confundan con el otro. Por 59 ohmios, por 50 ohmios, perdón, les daría 64,9 ohmios. ¿Sí? ¿Cómo? Recuerden, 1.299 que teníamos acá, 1.299 que teníamos acá, lo multiplicamos por 50 ohmios y ya tenemos nuestro valor. ¿De acuerdo? Después viene una línea microstrip, nuevamente. Profe, ¿cuánto mide esto? Mide L. Listo. Después, ¿qué viene, profe? Viene una línea microstrip que vuelve y mide L. ¿Y cuánto mide la impedancia? La impedancia de esta línea es 4.35 por 50 ohmios por 50 ohmios. Esa impedancia les debe dar, una impedancia altita, le debe dar 217,5 ohmios. Listo. Cerramos aquí. Aquí viene, ¿qué viene? La otra línea abierta. Acá en el circuito abierto. Vamos a poner esta por acá, esta por aquí. ¿Cuánto medía esta? La impedancia normalizada era 1.405, profe. ¿Cierto? Medía 1.405. Al multiplicarla por 50, esta línea, vamos a quieren Z2, les va a dar una impedancia de 70,3 ohmios. La que sigue, vuelve y mide L. ¿Listo? ¿Cuánto mide? Mide exactamente lo mismo que este muchacho. 217,5 ohmios
¿vale? Y finalmente tenemos la otra línea abierta, que estaría acá, y mide la impedancia, es exactamente la misma de esta, ¿cierto? 64,9 ohmios. Profe, ¿y cómo remata? La línea de carga. ¿Cuánto mide? En este caso mide 50 ohmios. Ah, profe, muy bonito, pero pues eso yo no lo veo como línea microstrip. Bueno, yo les voy a ayudar a construirlo, ¿cierto? Vamos a construirlo ya con líneas microstrip. Entonces básicamente lo que nosotros tendríamos es algo así. Tendríamos una línea de 50 ohmios a la entrada. ¿Listo? 50 ohmios. Que es la que nos están dando acá. Esta línea de acá de 50 ohmios. Después vienen que unas líneas de 217.5 ohmios. Recuerden que el ancho de las líneas microstrip, es inversamente proporcional a la impedancia característica. Es decir, que esa línea nueva nos va a quedar muy delgadita, va a quedar como esto. ¿Vale? Inicialmente pues vamos a tener una línea que va de aquí, pongámosle más o menos hasta por acá, que mide L. ¿Listo? Que mide L. Y viene el primer elemento, el primer stub, que es este señor que está por aquí. Es un poquito más delgado que la de 50 ohmios, porque vean que es 64.9, ¿vale? Este mide 64.9 de impedancia, 64,9 ohmios. Después, ¿qué viene? Ah, viene el otro stub que está por acá, que es también más delgadito incluso. ¿Por qué? Porque mide 70.3 ohmios. Y finalmente, van a tener ustedes una línea de salida de 50 ohmios. Aquí obviamente, perdón, aquí va el último stub, que es exactamente parecido al mismo de la entrada. Listo, entonces vean que nos quedó una configuración con stubs. ¿De cuántos stubs nos quedó? Nos quedó de 3 stubs. Esta mide 70,3 ohmios. Esta también mide 64,9 ohmios. Y esta línea de por acá miden 217,5 ohmios. Esta 217,5 ohmios. Esta 50 ohmios. ¿De acuerdo? Esto mide L. Y esto también mide L. Profe, ¿cuánto miden estas patas que están por acá? Mide L. O sea, hablando octavos. Este mide L. Y este mide L. Listo. Entonces, profe, ya tenemos entonces los valores de L. Bueno, los podríamos calcular, ¿cierto? ¿Cómo los podemos calcular? ¿Cómo los podemos calcular? Recordemos que el lambda G es igual a la frecuencia, a C sobre la frecuencia por la raíz de epsilon R. Epsilon R es la permitida de material que ustedes van a trabajar. En este caso sería la frecuencia de corte. Podrían calcular la longitud de onda guiada. Ahora bien, como nosotros podemos observar, con esa longitud, pues ustedes básicamente tienen varios caminos, ¿cierto? Pero realmente lo que ustedes necesitan conocer en cada una de esas líneas es la longitud eléctrica, que recuerden que es beta por N. ¿Y beta quién es, profe? Recuerden que beta es 2pi sobre lambda G. Y él en este caso nos decían a nosotros que debía medir ¿cuánto? Se lo dije varias veces, ¿cierto? A lo largo del recorrido. Me debía medir lambda octavos.
¿cierto? Lambda G octavos. Si cancelamos aquí, sacamos mitades acá, pues básicamente nos dice que la longitud eléctrica de cada uno de esos elementos que miden L, pues básicamente debe ser pi cuartos, muchachos, o en grados, que es lo mismo, 45 grados. Ah, profe, o sea que con la longitud eléctrica de las impedancias podríamos calcular cuánto es el ancho de cada una de esas líneas y la longitud. Claro que sí. Entonces, vamos a hacerlo. Listo. Entonces, vamos a tener ¿cuántos tipos de líneas? Vamos a tener la línea de impedancia 50 ohmios. ¿Vale? Vamos a tener la línea con impedancia 64.9 ohmios. Vamos a tener unas terceras líneas que son las de 70.3 ohmios, una impedancia característica de 70,3 ohmios. Y finalmente vamos a tener un cuarto tipo de línea que son las líneas que tienen una impedancia característica igual a 217,5 ohmios. Vamos a calcular para cada una de ellas cuánto vale W y cuánto va a medir su longitud. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale W y cuánto va a medir su longitud? Para poder estimar esos valores de W y L, pues vamos a ayudarnos con esta herramienta de la página emtal.com, donde básicamente tenemos una herramienta. Ellos tienen una calculadora que se llama Microstrip Line Calculator. Igual les voy a poner el link en la descripción del video. ¿Qué van a tener ustedes? Bueno, le dice, vea, dígame cuánto es la permitida dieléctrica de su sustrato, dígame cuánto es la altura o el grosor de ese sustrato, dígame la frecuencia de corte o cuál es la frecuencia de operación. Recuerden que nosotros ya teníamos nuestra frecuencia de operación, en este caso, perdón, era de 4 GHz, ¿sí? Vengan, verificamos acá, ¿sí? 4 GHz. Entonces, vamos a nuestra página, tenemos ese de 4 GHz y empecemos, ¿cierto? Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, Z sub 0, vamos a empezar con esta, por favor. 64.9 ohmios. Y la impedancia, profe, perdón, y la longitud eléctrica, 45. Calculamos y nos da, ¿qué nos va a dar? Nos da 1.92 milímetros de longitud. Esta línea nos da 1,92 milímetros de longitud y nos da 5.23, perdón, 1.92 milímetros de ancho y 5.23 de longitud. 5,23 milímetros de longitud. De igual forma vamos a hacerlo para la otra. 70.3 es lo único que cambia. Es la impedancia característica. Le vamos a dar calcular. Y esa línea nos va a dar que va a medir 1.64 y 5.26. 1.64 y 5,26 milímetros en ambos casos. Finalmente tenemos la línea de 217.5 ohmios que va a medir 0.028 y 5.64. 0.028 y 5,64 milímetros. Para las líneas de 50 ohmios, yo les sugiero tener acá una longitud de 90, una longitud eléctrica de 90 grados, y acá una impedancia de 50. Una vez reemplazamos, pues nos va a dar 3.05 y 10.27. 3,05 y 10,27 milímetros. Listo, teniendo en cuenta que este teta es pi medios. Listo, estos teta es pi cuartos para todos ellos. Listo, teta pi cuartos y teta
pi cuartos. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, eso era todo. Ya ahora ustedes tienen completamente diseñado su filtro, tienen todo en terminología microstrip, conocen cuántos son los valores de impedancia de cada una de las líneas que van a implementar, conocen cuánto van a ser las longitudes de cada una de esas líneas, y todos esos valores fueron ajustados de acuerdo a la frecuencia de operación de corte que nos habían indicado, que era 4 GHz, y dependen también de la permitividad o las características del material. Espero que este video les sea útil. He tratado de ser muy detallado en la explicación. De igual forma, les agradecería un comentario, bien sea de que si hay una parte que no se entienda o si hay una parte que no quedó muy clara, para poderlos ayudar. Muchas gracias, no olviden suscribirse, no olviden darle like y no olviden estar pendiente de los videos que estaré subiendo. Les quedo debiendo, pero lo subiré también casi que inmediatamente, la simulación en ADS de este filtro y la simulación utilizando la herramienta CST. Un abrazo, que estén bien.